Hoy, en unos minutos con Dios. Entrevistas de experiencias sobrenaturales. Iniciamos. Muy buenos días, Dios te bendiga, Dios te guarde. Es un inmenso privilegio estar aquí en este lugar y en esta entrevista llamada Experiencias Sobrenaturales. Es un tiempo preparado del mismo corazón de Dios para ti que me estás escuchando, para todos los suscriptores de este canal de Unos Minutos con Dios te cambiará la vida. Hoy para mí es un inmenso privilegio estar en esta casa. Estar en esta casa porque en esta casa fue donde di mis primeros pasos en el Señor. Y estar aquí con nuestro hermano y mi gran amigo, el pastor y evangelista Edgar Obando, es un gran privilegio porque fuimos compañeros en ministerio, mientras él estaba pequeño tocando la batería, yo tocaba el bajo, y realmente es un inmenso privilegio estar aquí y ver cómo Dios lo ha llevado a ser un gran hombre de Dios. Y en esta noche, y es un inmenso privilegio estar aquí en el Centro Cristiano Internacional de las Asambleas de Dios. Y en esta entrevista, pues quiero que el pastor y evangelista Edgar se presente a los suscriptores y que puedan conocerle. Bueno, bendiciones para todos en este momento. Gracias doy al Señor por la oportunidad que compartí con mi hermano Juan Carlos. Bien dijiste, manito, compañero de años, Sí. las cosas de Dios, compartiendo tiempos inolvidables en este altar. Así es. Y bueno, para mí es un gozo estar contigo, compartir con toda la gente que está siguiéndote. Y bueno, es una experiencia muy bonita. Amén. Bueno, entonces en esta entrevista queremos conocer un poquito más acerca de la vida de Edgar Obando. Claro que sí. Lo primero que quiero preguntarte, Edgar, ¿cómo fue el momento en que tú conociste realmente al Señor? Sabemos que tú vienes en el llamado desde cuna, pero tú sabes que hay un momento donde uno realmente se rinde al Señor. Queremos conocer esa experiencia. Bueno, estaba yo muy joven, nací en un hogar cristiano, cabe recalcar esto. Mis padres, los pastores Salvador Obando, y mi madre, pues ya que partió a la presencia del Señor en el año 2018. Vinimos a La Guajira hace 35 años. Y a propósito, pues ayer, 20 de julio, cumplimos 35 años de estar acá. Y bueno, nací en un hogar cristiano y bueno, toda mi vida, mi experiencia en el Señor desde niño. Pero llega un momento en la vida de uno en que es tocado por el llamado de Dios. Y ese llamado lo tuve muy temprano, a los 13 años. El Señor empezó a tocar mi vida en ese momento, a darme palabra. Me acuerdo que llegaban muchos hermanos, pastores, ministros del Señor, y me decía, vas a ser pastor. Decían así. Y mira, Y uno huyendo. Eso, es que ahí donde está el detalle, porque yo te cuento una cosa, yo al principio yo no sentía eso, el llamado del pastorado, decía, esto es muy fuerte, yo veo a mis padres, no, yo no quiero eso, quiero hacer cualquier cosa, huyendo el llamado del Señor. Impresionante, pero llegó un momento que ya tenía como unos 16, 17 años, empecé a inquietarme por las cosas de Dios, a buscar su palabra. Y cuando tenía como unos 22 años, 21 años, el Señor empezó a prepararme para los jóvenes. Ahí empezó todo, en la parte de pastorear a los muchachos en ese momento. Y me di cuenta de que Dios es el que hace las cosas, porque al principio huía esto, pero vi la necesidad en los jóvenes cuando, por ejemplo, hablaba mucho con ellos y me contaba sus problemas. Y siempre el Señor me daba una palabra para ellos, en que siguiera adelante, en que se esforzaran en el Señor. De poquito a poquito me di cuenta que estaba pastoreándolo. Sí, o sea, Dios enamorándote ahí, te dio el caramelo y tú lo cogiste. Impresionante. Sí. Ahí empezó todo. Cuando me di cuenta, yo dije, no, ya estás en el pastorado sin darte cuenta. Me di cuenta de eso, pero creo que todo lo hace el Señor, ¿sabe, Juan Carlos? Todo lo hace el Señor, porque es que al principio no quería.
pero Dios pone el querer como el hacer. Así es. Y ahí entendí que cuando Dios te llama para algo, no importa las cosas que uno pueda hacer, desviarse, porque te digo una cosa, hermanito, yo quería hacer tantas cosas y si yo le sirvo al Señor, le sirvo en la música. Decía eso, le sirvo en la música. Pero me di cuenta que lo que Dios tenía preparado para mí era servir al Señor y que podía ayudar a muchas almas, jóvenes, más que todo en ese momento. Ahí entendí todo. Qué maravilloso es saber que Dios, así como coloca el querer, el hacer en nosotros, va presentando las situaciones. Yo me imagino que en el caso tuyo, sin pedirlo, se acercaba a la gente a darte consejos. Y tú, bueno, ¿y por qué me cuentan los consejos a mí? Era porque Dios estaba preparando ese llamado pastoral en tu corazón. Pero también, para que sepan, Edgar también tiene un llamado evangelista, un hombre muy usado por Dios como evangelista. Y en ese ministerio evangelístico en la cual Dios lo ha llevado también a otros lugares, a otras ciudades, lo ha llevado a muchos lugares. Dios ha manifestado cosas espectaculares e impresionantes que ha hecho el Señor. Edgar, queremos saber un poco, ya que tienes el llamado de evangelista también, de ir a predicar a todas las naciones. El Señor te ha regalado dos dones maravillosos, me estabas comentando. Le ha regalado palabra de profecía y discernimiento de espíritus. Así es. Me gustaría o nos gustaría saber cómo fue la experiencia cuando tú recibiste esos dones. O sea, el momento en que tú los recibiste y no lo sabías, sino en el momento que se manifestó. ¿Sí? Wow, es impresionante, te confieso. Para mí hubo un antes y un después en mi vida, en la parte del ministerio. En el año 2013, que fue el año en que mi esposa estaba embarazada de Andrés, mi segundo hijo. Para esos días, el Señor me inquietó en entrar en una nueva dimensión. Yo venía orándole al Señor y el Señor me daba muchas palabras de una nueva dimensión, de entrar en un nuevo espíritu. Yo al principio decía, Señor, ¿pero cómo? Entra en mi presencia, enciérrate en ayuno. Bueno, le hice caso al Señor. Me metí unos días de ayuno con el Señor encerrado y el Señor empezó a darme palabra. Yo toda palabra que el Señor me daba lo iba respaldando por las escrituras. Una cosa impresionante. Resulta y pasa que para esos días de ayuno estaba viendo un programa en Enlace y salió un comercial de el Congreso de Avivamiento en Bogotá. Uh-huh. El lema de ese congreso, que me acuerdo bien, se llamaba Fuego hasta en los huesos. Y cuando yo vi ese comercial, el Espíritu Santo me habló y me dijo, tienes que ir. Faltaban como unas 3 semanas para ese congreso. Y yo lo que dije fue, pero está encima, Señor. No tengo los recursos, ni tengo ropa para frío. Y yo dije, bueno, Padre, si es en tu voluntad que yo vaya para recibir lo que voy a recibir, permite que todas las cosas se den. Manito, todo se dio. Fui a Bogotá en el congreso y me acuerdo porque esto fue para mí una experiencia tremenda. En ese congreso, empezando el primer día del congreso, fallece el pastor, el evangelista Gigi Ávila. Es una fecha que para mí me marcó. Y el Señor me dijo, te voy a dar lo que te he prometido. Y bueno, pasó una serie de cosas en ese congreso que para mí fue un antes y un después. Cuando yo regreso de Bogotá y empiezo a entrar en una profundidad en el espíritu, manito, Dios me permite dar palabras proféticas. Una cosa que yo no entendía, lo que el Señor traía en medio de la intimidad. Importante esto. Así es. Cuando está la intimidad, como dice la palabra, todo lo que tu Padre te muestra en lo secreto, cerrada la puerta de tu recámara, lo manifiesta en público. Así es. Esto es una realidad. ¿Qué pasó para esos días? Resulta y pasa que, y esto fue una experiencia real, donde yo vivía, que era en el barrio Manantial, había un vecino que era brujo y hacía muchas cosas, me mandaba
¿Qué no me mandaba él? Hasta demonios a mi casa. Eso para mí fue, entendí que era un tiempo de sí, una guerra. Sí, una guerra. Entendí que era un tiempo de preparación en algo en que yo nunca había experimentado, sinceramente. Y resulta y pasa que para esos días había un hermano de la iglesia, amigo mío, tenía una hija. Bueno, tiene 2 hijas, pero hablo de la menor. Y la hija, perdón, y la hija estaba padeciendo una serie de cosas. Paraba nerviosa. La llevaban a todos los médicos porque de repente empezó a bajar de peso de una forma impresionante. Y No había la llevaban a razón. Barranquilla, la llevaban a Santa Marta, haciéndoles exámenes aquí, y todo estaba normal. Pero la realidad era que ella se estaba secando, sí. Y resulta y pasa que yo, en esa madrugada, eran las 2 de la mañana, estaba orando, y de repente yo sentí algo tan bonito en la presencia de Dios allí, cuando algo se manifestó, y yo dije, Señor, ¿qué pasa? Una presencia poderosa de un demoníaco. Y yo empecé a reprender, a reprender. Y el Espíritu Santo me dice, ¿sabe contra quién te estás enfrentando? Yo pues quedé como frené en seco, yo, Señor, no sé a quién me estoy enfrentando. Y ahí el Señor me dijo, clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y el Señor, revélame. ¿Qué es lo que se está moviendo a esta hora? ¿Qué es lo que me está mandando? Y el Espíritu Santo empezó a mostrarme qué era lo que los demonios que se estaban manifestando en ese momento en esa habitación de mi cuarto. Era un ataque de ese brujo. Y resulta y pasa que empecé a reprender porque me daba los nombres de esos demonios. Y yo empecé a atarlos en el nombre de Jesús. Me decía, átalos y échalos a los abismos, me decía el Espíritu Santo. Yo empecé a reprender, atarlos en el nombre de Jesús, echarlos a los abismos. Y cuando estaba en medio de ese fuego, el Espíritu Santo me trae el nombre de la niña. De la niña. Estaba enferma. Estaba enferma, pero era algo espiritual, imagínense. Y el Espíritu Santo me da el nombre de ella y me dice, tiene un pacto de sangre inocente. Y este pacto es para muerte. Santo Dios. Sí, Señor, imagínense. Cuando el Señor me dice eso, me dijo, toma aceite, úngela y declara todo pacto de sangre inocente nulo en el nombre de Jesús. Así. Yo llamé a esa hora, a las 3 y pico de la mañana, llamé al papá, le dije, manito, sentí lo que era y me levanté a reprender. También percibió lo que estaba sucediendo. O sea, que estaba haciendo un ataque, te estaban atacando a ti y le estaban atacando a él también. Y yo le dije, manito, levanta a tu hija, toma aceite. Y las palabras que el Espíritu Santo me dio, se los manifesté a ella, se los transmití a él. Y hizo lo que lo que el Espíritu Santo me mandó a que hiciese. Bueno, hermano, para no alargar un poco más la historia, para lo que sucedió, con el pasar de los días, la niña empezó a recuperarse. Ya no veía las cosas, ella estaba siendo atormentada, veía demonios, pero como era una niña de 5 años, no sabía cómo explicar. Exactamente, no sabía cómo explicar lo que veía. Decía, mami, ve una vaca, no sé, y así, pero eran demonios los que estaban atormentando. Tremendo. Entonces, a raíz de eso, lo que el Espíritu Santo mostró, ya la niña empezó a mejorarse, ya no veía los demonios que la atormentaban y la niña empezó a engordar. Entonces, o sea, se sanó el Señor. Qué tremendo. Sí, eso fue una de las experiencias que para mí fue la primera. En cuanto al don, fue la primera. Sí, a eso. Y con respecto a la palabra profética, que eso es algo que para mí me produce un poco de temor, o sea, manito, sí. Porque entendí lo que hoy por hoy se ha distorsionado a través de la profecía, que muchos dan que la profecía es como para algo bueno, que Dios te va a bendecir, que Dios te va a dar. ¿Sí me entiendes? Cuando en los tiempos de la ley, me enseñó el Señor y yo entendí eso. En los tiempos de la ley, cuando venía un profeta, era para algo fuerte. Lo vivió en los tiempos de Noé, cuando predicó por 120 años y la gente no creyó. Y cuando
subió Noé y su familia en el arca y que Dios cerró la puerta del arca, entonces la gente cuando vio que la cosa, que el agua le estaba subiendo hasta el cuello, ahí empezaron a clamar, pero en ese momento Noé no pudo hacer nada. Ya estaba cerrada la puerta ya. Ya Dios había cerrado la puerta y la gente pereció. Así es. ¿Qué quiero decirte con esto? Mucha gente cataloga como la profecía como si fuese un bien. Dios siempre quiere el bien. La Biblia dice que Dios tiene pensamientos de bien para nosotros, pensamientos de paz y no de mal. Nosotros como hombres labramos nuestro destino y más si tenemos el conocimiento de la palabra. Por eso es que Dios siempre ha hablado, desde el principio siempre Dios ha hablado. Claro. Entonces, esto en la parte, digamos, profética, yo le tengo mucho miedo. Yo soy O sincero. sea, porque cuando Dios te habla de algo que va a suceder. Algo que va a suceder. Mira, te voy a contar esto, y esto no lo digo todo el mundo, pero sí sucedió. Cuando sucedió la noticia de la pandemia en China, que nadie se imaginó que eso iba a ser una pandemia. Que sí, que un virus, que no sé qué. Ya el Señor me había hablado de eso. Y yo le dije a mi esposa, mi amor, esto que está pasando en China, esto se va a regar en todo el mundo. Estamos hablando que eso fue empezó en noviembre del 2019. Y que nadie se imaginó que esto iba a tomar esa hecatombe, esa desgracia. Pero el Señor ya me había revelado eso. Y yo dije, mira, hay que prepararnos, porque, ¿sabe? El Señor me habló y me dijo una palabra tan fuerte. Y me decía a mi esposa, mío, ¿qué pasó? El Señor me hizo recordar una palabra en cual me dijo que el juicio empezaba primeramente por su casa. Por casa. Sí, de hecho en la pandemia murieron muchos pastores, muchos hombres de Dios murieron en pandemia. Tremendo esto. Una vez a mí me invitaron a predicar acá, en una iglesia, me reservo el nombre. Resulta y pasa, hermano, que eso fue para el mes de febrero, los primeros días del mes de febrero del 2020. O sea, apenas como que entrando pandemia. Sí, Iba a entrar casi pandemia la pandemia entró como por ahí el mes de marzo. Marzo, ajá. Y resulta y pasa, hermano, que para esos días decía, Señor, ¿cuál es la palabra que tú me vas a dar? Yo oraba y decía, Señor, ¿qué palabra me vas a dar para hablar a tu pueblo, Señor? Y el Señor me dijo, háblale del juicio, de lo que viene. Yo digo, Señor, pero está muy fuerte eso. Yo no sé cómo va a reaccionar mi pueblo. No te preocupes. Déjamelos a mí. Yo me encargo. Que yo me encargo. Yo, bueno, Padre, yo me libro de esta responsabilidad. Y cuando yo llegué a esa iglesia, que me dieron el tiempo de predicar, yo dije esta expresión: se vienen tiempos proféticos para la iglesia. Y la gente empezó a dar voces de júbilo, empezó a dar palmas de aplauso y se alegraron. Y yo dije, hermanos, ustedes no me están entendiendo. Le voy a dar tres cosas, tres ejemplos para que usted entienda algo. Le dije yo hacia a la iglesia. Le hablé acerca de Noé, lo que sucedió con Noé. Le hablé acerca de Jonás, aunque el Señor al final tuvo misericordia. Cuando Dios le envió a Jonás para que predicase a Nínive, para que se arrepintiese, el pueblo entendió. Después todo el suceso que vivió Jonás, pero el pueblo entendió y se arrepintieron. Así es. Pero el fin de esto era la destrucción de ese pueblo, que al final, pues, Dios lo destruyó. Pero eso sucedió mucho más adelante. Y les dije, cuando Dios le dijo a Samuel, ve a Belén que me voy a proveer de un nuevo rey. Los moradores de Belén, al ver al profeta de Dios llegar al lugar, la gente con temor le preguntaron, profeta, ¿es pacífica tu venida? ¿Vienes en paz? ¿Vienes en paz? Cuando el pueblo escuchó esto, la iglesia donde yo estaba predicando, se sentaron. Entendieron el mensaje. Y le dije, lo que está sucediendo en el mundo va a llegar a las puertas de la casa de Dios.
porque entendimos, o mejor dicho, porque lo que tenemos que entender es que Dios tiene que organizar su casa. Y aquellos que no están bien con Dios, si se arrepintiesen, Dios le va a dar una oportunidad. Pero muchos van a ser llamados, aún si están bien con Él. Porque el juicio ya empezó. Y empezó no por el mundo, empezó por su casa. Así es. Hermano, empecé a dar una prédica como de 45 minutos, pero pura revelación. Bendito sea Dios por eso. Que la gente quedó tan, no voy a decir que aterrada, pero sí le puso a pensar lo que el Señor les dio. Cuando terminé de predicar, la gente se me acercaba y me decía, Pastor Edgar, el mensaje fue muy fuerte para mí, pero entendí de lo que Dios me está diciendo. Porque hemos acostumbrado al pueblo a darle lo que quieren oír, pero no hay compromiso con Dios. Tiene que Dios hablarle fuerte al hombre, darse cuenta de la realidad de lo que es su palabra. Así es. Entonces, hablar de temas proféticos para mí tiene que ser algo que mismo Dios me diga, porque son cosas muy serias, demasiado serias. Tremendo, tremendo esa experiencia. Y de hecho en la pandemia hubo muchos hombres de Dios que fallecieron, que partieron con el Señor, de los cuales el Señor le dio la oportunidad también a su pueblo. La pandemia trajo muchas cosas que ayudó a que la iglesia saliera de las cuatro paredes estando encerrados. Totalmente. Salieron de las cuatro paredes estando encerrados en sus casas, pero la pandemia hizo que salieran a flote muchos llamados y muchos ministerios poderosos en Dios. Y una de las cosas también que quisiéramos conocer hoy, Edgar, ¿qué experiencia, aparte de muchas experiencias que tú has tenido, qué experiencia es la experiencia que a ti más te ha marcado? Uf, sí, hay bastantes experiencias. Regálanos dos experiencias. Mira, quiero hablar de una que me pasó. Estuve en Bogotá, eso fue para el año 2016, con mi primo Freddy Obando. Entonces mi primo me dijo, primo, vamos para una población que se llama Pauna. Eso es en Boyacá. Listo, primo, está bien. Primo, prepárate porque esa tierra es fuerte. Listo, primo, ya estamos con el Señor, estamos listos. Hicimos 3 días de campaña. Yo prediqué en los 2 primeros días y Freddy terminó el cierre. Exacto. El primer día fue algo impresionante, aunque cabe destacar algo que mucha gente de pronto no fue lo que esperaban, pienso yo, porque por falta de información de la campaña. Pero Dios se manifestó en el segundo día en ese aspecto, que la gente fue buscando un milagro. Y me acuerdo que hubo una mujer que me llamó la atención. Yo estaba predicando, pero ya estaba en la parte de la administración. Y resulta y pasa que conmigo estaban 2 hermanos de apoyo, líderes de la iglesia donde vivo Freddy, y ellos estaban en el respaldo, digamos, estaban hacia los laterales, pendientes de... Eran los escuderos. Sí, los escuderos. Y resulta y pasa que estaba el Señor en ese momento ministrando al pueblo. Hubo una situación de una señora que estaba, digamos que al fondo del lugar. Cuando yo miro así, veo que estaba vomitando sangre, pero abundantemente, que eso para mí me causó, me sorprendió. Yo cuando vi eso, llamé a los líderes y le dije, vayan donde aquella mujer, porque hay un espíritu de muerte sobre ella que si no nos ponemos pilas se va a morir aquí. Y así fue, la trajeron y empezamos a reprender ese espíritu de muerte. Habían echado brujería sobre ella. Sentí eso, que era una brujería para matarla. Me acuerdo que de todo esto, bueno, el Señor la liberó. Me llama la atención que había una joven periodista, que ella quedó aterrada de todo lo que se vio en esa noche. Quedó, asombrada, esa es la palabra. Ella me dice, pastor, esa mujer que ustedes ministraron, esa mujer era una mujer muy poderosa en esta tierra. Una mujer que tenía muchos recursos, dinero. Usted le hubiera conocido como era antes. Esa mujer le causó mucha envidia y como era un pueblo pequeño, y la gente pues simplemente la tomaron en contra de ella.
le echaron brujería para matarla. Y ella dice, ella no era así como físicamente lo que era. Ella quedó como loca y quedó así, flaca. Y decía, bueno, llegó el tiempo para ella. La Biblia dice que el Señor vino a libertar A los cautivos. a los cautivos. Y eso es lo que hace el Evangelio del Señor. Así es. Entonces, para mí fue una experiencia muy, porque digamos, me sorprendió. Yo he visto tantas cosas. Esta iglesia es una iglesia que se ha manifestado en la liberación, que Dios usa mucho en liberación esta iglesia. Pero yo dije, bueno, eso sucede en Riohacha. ¿Sí me entiende? Eso en la casa, ya en la iglesia, eso. Pero sí, ahí es donde uno se da cuenta de que la obra de Dios, el poder, el respaldo de Dios. Y es que Dios, cuando va a hacer su obra, usa al quien Él quiere. Así es. Y bueno, esa fue una de las experiencias que para mí fue tremenda. Otra experiencia, pues, ya en el término de la palabra profética, que me llamó la atención. Esta sí fue algo, esto fue algo gracioso. El año pasado estuve 3 meses predicando en Bogotá. Estuve en una agenda que mi primo Freddy pues, me ayudó a preparar. Y fui para Monterrey, Casanare. Estuve predicando 2 días allá. Bueno, en el primer día cantábamos ya había el pastor Alberto Acosta. Un gran saludo para mi pastor, si ve el video. Bueno, me presentó a la iglesia. Y bueno, yo pues empecé a hablar la palabra. Y el Señor me dio una palabra para él. Me dijo el Señor, pastor, no se preocupe por el terreno, no se preocupe por los recursos, que ya todo está listo para la construcción de la iglesia. Tremendo. Lo solté así. El mismo Dios fue el que hizo la cosa. No, yo después, cuando llegué al hotel, mi esposa me acompañó a esa campaña. Yo le dije a mi esposa, y yo no sé por qué dije eso. Pero mire, al día siguiente, el pastor me dice, en la mañana muy temprano, me dice, pastor, hoy le invito a almorzar, así que se alista, yo lo llevo, ya listo. Me invitó a un lugar, muy buena la comida. Me lleva a un lugar, me dice, pastor, quiero mostrarle algo. Claro que sí, pastor. Nos fuimos a un lugar, me dijo, pastor, mire esto. Este es el terreno de la iglesia. Y yo, ¿está orando ya? No, pastor, ya está listo. Tremendo. Tremendo. Pastor, eso nada más lo sabíamos mi esposa y yo. Tremendo. Nosotros no queríamos contar nada a la iglesia, pero el Señor se nos adelantó con esto. Qué tremendo. Eso fue impresionante, porque ahí entendimos que las cosas cuando es de Dios son ciertas. Así es. Me dijo, pastor, esto es de Dios. Esto es de Dios. Edgar, ¿y has tenido así alguna experiencia espiritual con el Señor, con Jesús, con el Espíritu Santo, con ángeles? Sí, con el Espíritu Santo. Cuéntanos esa experiencia. Eso, mire las cosas. Eso fue para esos tiempos de 2014, 2015. Había entrado una profunda intimidad con el Señor. Y digo, ¿por qué? Porque es que estaba descubriendo dimensiones en Dios. Por eso digo, eso para mí fue un tiempo de descubrimiento en Dios, de descubrimiento. Y resulta y pasa que, mire este detalle, estaba en mi habitación y estaba la presencia de Dios allí conmigo, el Espíritu Santo me estaba hablando, me estaba haciendo tantas cosas en ese momento. Resulta y pasa que en el momento yo sentí que alguien entró a mi habitación, era mi esposa. Y estaba yo allí en esa intimidad con el Señor y de repente, hermano, se cortó. Yo, ¿Se fue la presencia? sí, o sea, es que no se ha ido la presencia, sino que ese fluir se detuvo. Ajá. Y yo, Padre, y Señor, ¿qué pasa? Oiga, hermano, ¿sabe qué sucedió? Cuando yo miro, estaba mi esposa al lado mío, arrodillada, llorando. Y yo dije, qué bueno.
muy bonito, excelente. Estoy yo contigo y te ahora me fuiste zafas a mí para atenderla a ella. O sea que el fluir que se detuvo se pasó a otra parte. Y yo quedé como que, bueno, Padre, gracias. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Eso me marcó, ¿sabes? Porque entendí algo. En ese momento me dice mi esposa, mío, yo sentí tanta la gloria de Dios. Ella estaba en la cocina. Y sintió tanta la gloria de Dios que ella no aguantó y fue al cuarto conmigo para sentir ese momento, esa presencia. Y el Espíritu Santo, como Él es un caballero, ¿verdad? Al que Él viene no le echa fuera. Así es. Entonces, te dio a probar a ti, te dio a probar a ti. Me dio a probar a mí. Ya probaste, ahora va a probar a tu esposa. Qué impresionante. Sí, son muchas cosas que he vivido en el Señor. Experiencias con ángeles en mi habitación. Como te digo, todo está en que, primeramente, cuando Dios pone ese anhelo ardiente en el corazón de uno. Por eso uno la llama, no la puede dejar apagar. Por las circunstancias que de pronto uno viva, a veces por los afanes de la vida. Así es. Las cosas que suceden en este mundo, porque uno dice, no, pues no me afecta, pero sí. Las cosas que suceden a nuestro alrededor, claro que nos afecta. Pero que todas estas cosas no apague el primer amor que hay en nosotros. Así es. Que eso es importante. Y que no descuidemos la oración, la intimidad. ¿Qué consejo le darías tú a aquellas personas que también tienen un don y a veces tienen el don y no saben cómo desarrollarlo, cómo subir a esas dimensiones que el Señor quiere darles? ¿Qué consejo le darías tú a ellos? Bueno, lo primero que yo quiero decirle es que no es fácil cuando uno tiene un llamado, porque aún el mismo enemigo se levanta. El enemigo se va a levantar. Y cuando el enemigo sabe que tienes algo especial de Dios, va a buscar las miles de formas de que eso se adormezca, de que estés tranquilo, de que nada suceda. Ahí donde yo, pues, le doy el consejo. La palabra de Dios nos dice que en Romanos 8:28, para los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien, conforme a los propósitos en que hemos sido llamados. Y tú tienes un llamado en el Señor. Tienes un ministerio en Dios, un don especial. Yo lo que te digo es, la intimidad es la clave de todo. La oración. No, es que ¿para qué orar? Hoy en día pasa eso, Juan Carlos. No, ya Dios, el Señor pagó el precio. No, y hablan no, que podemos orar 5 minutos al día. Es la oración y la cantidad de tiempo en oración. Te voy a decir una cosa, manito. Mi papá tenía un amigo de la vieja guardia. Lo que entendemos es el lenguaje. Él ya partió con el Señor. Resulta y pasa que era un hombre así chiquitico. Pero tenía una fe impresionante, hermano. Y lo que me sorprendió fue que me dijo mi papá, hijo, ahí donde tú ves a ese hombre, ora 8 horas al día. 8 horas al día. 8 horas. ¿Estás escuchando? Ora 8 horas al día. Todos los días lo hace. Y yo dije, bueno, y entonces, ¿en qué momento este hombre duerme? ¿En qué momento este hombre descansa? Porque si parte de la mañana hacemos tantas cosas del día, la noche se hace para descansar. Este hombre pasa la noche entera orando. Entonces, ahí es donde entendemos que cuando hay una profunda necesidad, tú puedes pasar horas y horas y horas y horas, que esa necesidad, en vez de menguar, sigue creciendo. Así es. Sigue creciendo. Y de eso se trata cuando tú y yo tenemos una relación profunda con el Espíritu Santo. Que no es cuestión de que, bueno, oro 10 minutos, 15 minutos. No. Es que tú sabes qué es lo que es necesario para ti. Tenemos prioridades.
tenemos cosas que hacer, pero ahí donde entendemos lo que Jesús le dijo a Marta. Con muchas cosas estás estresada, estás cansada, pero una cosa es necesaria. María lo entendió y se sentó a los pies porque sabía que algo iba a recibir del Señor. Así es. Entonces, eso es lo que nosotros necesitamos. Entrar en esa dimensión, entrar en esa profunda necesidad. Y créeme, Juan Carlos, de que cuando uno entra en esas profundas necesidades de Dios, en esa dimensión, Esa con el Espíritu hambre. Santo, manito, Dios muestra las cosas. Dios te pone en una sensibilidad, espiritualmente hablando, que tú quedas asombrado de las cosas que Dios hace Así es. en cada uno de nosotros. Así que yo creo que es eso. Yo creo que si bien hoy en día tenemos un mensaje que la gente quiera transmitir, que no es necesario la oración, déjame decirte que sí es necesario la oración, sí es necesaria la búsqueda, sí es necesario el hablar con Dios, porque es que de ahí parte todo, manito. Así es. Ahí parte todo, De la intimidad, así es. la intimidad. Así que con este consejo que hoy el pastor y evangelista Edgar Obando, que en esta entrevista de experiencias sobrenaturales nos ha contado una parte de muchas de sus experiencias. Yo creo que esta entrevista creo que va como para segunda parte, tercera parte, porque son muchas las experiencias y le digo de verdad que conozco a este hombre de Dios hace muchos años y sé que Dios se ha movido de una manera sorprendente y todavía lo sigue haciendo. Amén. Edgar, ¿te gustaría, no sé, si das tus redes sociales? Bueno, primero que todo vamos a orar. Haz Amén. una oración, lanza una oración que todo el que esté ahí conectado pueda sentir la presencia del Señor cuando reciba esta entrevista. Y después comparte tus redes sociales. Si quieren invitarlo a predicar también, Claro ahí que también en sus redes sociales podrán contactarse. Así es. Bueno, oremos. Padre, en el nombre de Jesús, damos gracias porque tú has sido bueno, Señor. Gracias te damos, oh Padre, porque creemos, oh Dios, que tú conoces todas las cosas. Tú conoces cada vida, Señor. Y sabes los corazones y las necesidades de cada uno de ellos. Padre, yo oro por este momento, para que tú traigas algo especial en cada vida que vea este video, Señor, esta entrevista. Señor, creyendo que tú eres el que da los dones, los ministerios, que el Espíritu Santo es el que hace como el que quiere hacer. Señor, pero tú ves la necesidad en cada corazón, corazones que anhelan servirte, corazones que anhelan, Señor, ser instrumentos en tus manos. Padre, que esa doble porción que recibió Eliseo, así sea tú, Señor, dando esa doble porción Sí. a cada vida, Padre. Que sus ojos sean abiertos, Así es. que sus oídos, Señor, sean sensibles a tu voz. Padre, que cada momento, Señor, pongas en el corazón de cada persona, oh Dios, esa profunda necesidad de entrar en relación contigo, en intimidad contigo, Dios. Padre, porque allí es donde tú manifiestas los propósitos, es allí donde tú manifiestas la voluntad tuya sobre nosotros, oh Dios. Y como también fue en la boca de Jeremías, en la boca de Isaías, aún del profeta Samuel, Señor, que todo lo que ellos hablaban, no hablaban por sí solo, hablaban porque tú le dabas la palabra, Señor. Sí, sí. Aún nuestro Señor Jesucristo, en cual Él decía, yo hablo por aquel que me envió. Señor, no hablamos en nuestra propia palabra, sino por la palabra que tú has puesto en nuestra boca. Señor, desata, Señor, esa unción sobre ellos. Desata, Señor, esa unción de búsqueda. Desata, Señor, en este tiempo una profunda necesidad, oh Dios, de que nosotros, cada persona que está viendo este programa, oh Dios, Padre, despierte la necesidad en ellos En el nombre de de buscarte
en espíritu y en verdad. Gracias, Padre, te doy en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, amén. Bueno, Edgar, comparte tus redes sociales para que inviten y conozcan lo que Dios hace a través de este hombre. Cuando predica, cuando se monta en esa tarima, el Señor hace cosas sorprendentes. Amén. Bueno, yo nada más manejo, porque hay muchas redes sociales, hasta TikTok, Instagram, no sé qué. Tal. Yo nada más manejo uno solo, que es el Facebook. Y pueden buscarlo como Edgar Daniel Obando López o en la página Edgar Obando López en Facebook. Y bueno, ahí también tengo mi teléfono de contacto, WhatsApp. Y bueno, sí, ahí estoy. Listo, ahí pueden contactarse con el pastor y evangelista Edgar Obando López. Edgar Obando. Así que, bueno, Edgar, compártenos también la dirección de la iglesia aquí en la ciudad. Claro que sí, estamos ubicados en la calle 12, número 1138. Este es el barrio Libertador. La iglesia se llama Centro Cristiano Internacional de las Asambleas de Dios, aquí en Riohacha. Qué bueno, y bueno, es maravilloso lo que Dios hace y conocer hombres de Dios que Dios está usando en este tiempo. La visión de estas entrevistas de experiencias sobrenaturales es motivarte a ti, que también tienes un don, un llamado de parte de Dios, y que puedas saber que ese don y ese llamado que tú tienes lo puedes desarrollar a través de la intimidad, pero también escuchando a otros hombres de Dios que lo que hacen es que añaden pasión a tu vida para que empieces a buscar más del Señor. Así que con esto, pues Dios les bendiga, Dios les guarde y espero que esta entrevista, bueno, sé que esta entrevista va a ser de mucha bendición para muchos. Dios les bendiga, Dios les guarde.